Después, hoy día vamos a empezar con cuello. Vamos a empezar con cuello. Ustedes pueden ver que el cuello tiene más o menos una forma cuadrilátera. Ustedes pueden ver en esta figura. Es un cuadrilátero que está formado por todo el borde inferior de la mandíbula. Por atrás está el trapecio, una línea nucal posterior. Por atrás está una línea cervical anterior. Y por abajo está más o menos el borde inferior de la clavícula. Entonces, si yo más o menos les hago la figura, pues más o menos tenemos un cuadrilátero de esta manera. ¿Es así? Un cuadrilátero. Este cuadrilátero está formado por dos triángulos. Si ponemos al medio el esternocleidomastoideo, miren ustedes, ahí están viendo el esternocleidomastoideo. Lo estoy pintando. Para adelante se llama el triángulo cervical anterior y para atrás se llama el triángulo cervical posterior. Cuando estemos en la clase en la universidad la próxima semana, les voy a, les voy a dibujar los diferentes triángulos que hay en el triángulo cervical anterior. Este de acá se llama triángulo cervical anterior. Si ustedes si ustedes se fijan, los límites del triángulo cervical anterior son fáciles. El borde inferior de la mandíbula, el esternocleidomastoideo y la línea cervical anterior. Ahí está el triángulo cervical anterior. Si ustedes me piden los límites del triángulo cervical posterior, pues mire, el esternocleidomastoideo, adelante, el borde superior de la clavícula y el trapecio. Ahí ustedes están viendo el trapecio. Y ahí tienen el otro triángulo que se llama el triángulo cervical posterior. Entonces, este cuadrilátero lo hemos convertido en dos triángulos que son muy importantes. El triángulo cervical anterior y el triángulo cervical posterior. El triángulo cervical anterior todavía se subdivide en cuatro otros triángulos pequeños y el triángulo cervical en dos, pero se los dibujaré cuando estemos en la clase porque ahora se me es un poco complicado esto. Ya. Miren ustedes, en el cuello vamos a tener una serie de músculos. ¿Ya? Vamos a tener músculos superficiales del cuello. Ahí ustedes están viendo los tres músculos más superficiales del cuello. Ahí están viendo los tres músculos más superficiales del cuello. En primer lugar, el cutáneo del cuello, platisma también se llama. En segundo lugar, están viendo el esternocleidomastoideo. Y en tercer lugar, están viendo el trapecio. Entonces, cuando hablamos del cuello, el cuello podemos dividirlo en músculos superficiales, pero también en el cuello tenemos los músculos de la nuca, ¿no? Los posteriores del cuello. Acuérdense que en el occipital teníamos la línea nucal superior, la línea nucal inferior. Acuérdense que en toda esa región se originan los músculos nucales. También tenemos músculos que se llaman supraioideos e infraioideos. Los músculos supraioideos e infraioideos están en relación con el ioides.
un pequeño hueso que tenemos en la base del cuello, que es muy importante. No se articula con otros huesos, pero sí tiene relación con músculos que están eh, insertándose por arriba y por abajo del ioides. Y se los llama supra e infraioides. Tenemos músculos prevertebrales. Los músculos prevertebrales, como ustedes pueden ver, más o menos comprender, delante de la columna vertebral. Y tenemos músculos laterales profundos que están por debajo del esternocleidomastoideo. Entonces en el cuello vamos a ver una serie de músculos que los vamos a ir relatando. En el cuello tenemos las grandes arterias y venas, ¿no? Arterias que salen del corazón, venas que llegan al corazón. En el cuello tenemos pues muchos nervios que están en relación pasando por el cuello y además tenemos ganglios linfáticos, grupos ganglios. Y algunas vísceras importantes, ¿no? Como por ejemplo la glándula tiroides, la glándula paratiroides, la laringe, la faringe, etcétera, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver en estas figuras algunas aponeurosis, fascias que están en relación con el cuello, que van limitando algunos espacios que tenemos en el cuello, que vamos a ir viéndolas poco a poco, ¿no? Miren, ahí tenemos, por ejemplo, una fascia superficial pintada de amarillo que recubre todo lo que está superficialmente en el cuello, ¿no? Y un poquito más adentro tenemos una fascia un poco más profunda. Más adentro tenemos una fascia visceral que está envolviendo a las vísceras. Tenemos fascias o vainas carotídeas que están envolviendo a los grandes vasos. En fin, tenemos varias vainas y fascias que van envolviendo a las diferentes estructuras del cuello. Importantes y las vamos a ir viendo. Pero vamos a ir viendo primero músculos, ¿ok? Como les decía, primero están los superficiales, el platisma o cutáneo del cuello, lo hemos visto en los músculos de la mímica facial, el esternocleidomastoideo y este poderoso músculo que lo ven acá, ¿no? El trapecio. Qué imponente el trapecio, ¿no? Miren ustedes, línea nucal superior, protuberancia occipital externa, apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales, de todas las vértebras torácicas, hasta más o menos la vértebra 12, ¿no? Tiene tres porciones este músculo trapecio. Tiene una porción transversa, una porción ascendente y una porción descendente. Y miren ustedes dónde van sus fibras, ¿no? Van a la espina del omóplato, va al acromion y se da la vuelta hasta la clavícula. Si ustedes me están viendo, el trapecio viene de la palabra trepar, escalar, trapecio. Cuando escalamos, cuando subimos una pared, una escalera, cuando subimos una montaña, cuando nadamos, estamos utilizando el trapecio. Viene de la palabra trepar, por eso se llama así el trapecio. Un poderoso músculo que tenemos en la parte posterior y superficial del cuello y del tronco, ¿no? Como ustedes están viendo. Ahí en el tronco vamos a encontrar dos músculos superficiales poderosos. Uno es el trapecio y un poco más abajo el dorsal ancho. Sus líneas de inserción, espina del omóplato, acromion y clavícula por adentro. ¿Ya? El trapecio está inervado por el décimo par craneal, décimo primer par craneal, perdón, el nervio espinal.
y además por el plexo cervical. Ya les voy a decir qué es el plexo cervical y cómo se origina el plexo cervical. Primer músculo entonces que vemos. Segundo músculo es el esternocleidomastoideo. Externo, esternón, cleidoclavícula, mastoides, apófisis, mastoides. Tiene una pequeña fibra muscular que viene hasta la línea nucal superior, más o menos así, ¿ok? Como les estoy tratando de pintar. El externo, esternón, cleidoclavícula, mastoides y línea nucal superior. Se lo llama también el cuádriceps del cuello por sus 4 tendones que tiene, ¿no? ¿Ok? Externo, cleidomastoideo. El esternocleidomastoideo entonces tiene 4 lugares de origen de inserción. Es un músculo que también está inervado por el 11º par craneal, importante en los movimientos del cuello, ¿no? Miren ustedes, flexión lateral de la cabeza ipsilateral al mismo lado, rotación contralateral de la cabeza, extensión de la cabeza, músculo auxiliar de la respiración y además está inervado por el 11º par craneal y por el plexo cervical. El trapecio y el esternocleidomastoideo, músculos superficiales. Claro, están en posiciones diferentes. El esternocleidomastoideo está en la parte lateral. El trapecio está en la parte posterior. Encima del esternocleidomastoideo está el cutáneo del cuello, no se olviden. El cutáneo del cuello, platisma también se llama. Los veíamos cuando veíamos músculos de la mímica. Entonces, ese es el orden, ¿no? Ese es el orden. Platisma, esternocleido y trapecio. Miren que el esternocleidomastoideo forma el límite de los 2 triángulos. Triángulo cervical anterior, triángulo cervical posterior. En el triángulo cervical anterior tenemos otros 4 pequeños triángulos y en el triángulo cervical posterior tenemos otros 2 triángulos que se los voy a pintar, dibujar cuando estemos en el aula. Ya ahí están viendo ustedes claramente. El ioides. El ioides les cuento que es un hueso muy pequeñito. Desde mi punto de vista parece un cartílago más. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una lengua, a veces las mamás compran lenguas en el mercado para hacer ají de lengua. En la base de la lengua hay un hueso que parece cartílago que se llama el ioides, que forma parte de la base de la lengua ahí abajo. No se articula con ningún hueso. El ioides tiene la forma de una U más o menos, ¿sí? Está formado por un cuerpo y tiene 2 cuernos, unos cuernos mayores y unos cuernos menores. ¿Cuál es la importancia del ioides? La importancia del ioides es que está relacionado con músculos que están por encima y músculos que están por debajo de él. El ioides es importante porque los músculos supraioideos trabajan en el paso 1 de la deglución, en el paso consciente. Cuando nosotros estamos comiendo o tomando algo, la deglución tiene 2 etapas. La etapa 1, que es la consciente, y la etapa 2, que es la inconsciente. En la etapa 1 es cuando nosotros decidimos deglutir el alimento o el líquido. Después de saborearlo, decidimos deglutir. Cuando hacemos eso es la etapa 1. La laringe se va hacia arriba y hacia adelante.
Y en ese movimiento intervienen los músculos suprayoideos. ¿Ok? Básicamente la función es esta: llevar la laringe hacia arriba y hacia adelante. La etapa 2 de la deglución es aquella que cuando el alimento ya está atrás, cuando el alimento ya ha llegado a la orofaringe, ya no tenés que hacer nada. El alimento se va a ir nomás al esófago y al estómago. Ya no podés regurgitarlo el alimento. ¿Sí? Esa es la etapa 2 de la deglución. La laringe se va a ir hacia abajo y hacia atrás. El alimento se va a pasar al esófago y al estómago. Los músculos infraioideos participan en esa acción para hacerles más fácil la comprensión de estos músculos. ¿Ok? ¿Cuáles son los músculos supraioideos? El digástrico es el 1, el 2 es el genioideo, el 3 es el miloioideo y el 4 es el estiloioideo. El digástrico, acuérdense, en la parte posterior de la porción mastoidea del temporal, hay una ranura que se llama la ranura del digástrico. Ahí nace el vientre posterior viene hasta el hioides. En el hioides se encuentra un tendón que le hace cambiar de dirección y nace el vientre anterior del digástrico que se inserta en la fosita digástrica, en la cara interna del cuerpo de la mano. Ese es el primer músculo, el digástrico, que tiene un vientre posterior, un vientre anterior. El segundo músculo es el genioideo. Geni en la apófisis geni inferior y oides en el hueso ioides. El tercer músculo se llama miloioideo. Acuérdense, el miloioideo, en la línea del miloioideo forma el piso de la boca, miloioideo, desde la línea del miloioideo hasta el ioides. Y el cuarto músculo es el estiloioideo, que nace en la apófisis estiloides. Cada uno de estos está inervado por diferentes nervios, el digástrico y el miloioideo. El digástrico y el miloioideo están inervados por el nervio del miloioideo. ¿Ok? Es una rama del trigémino. El genioideo está inervado por plexo cervical. Y el estiloioideo está inervado por el facial, por el séptimo. ¿Ok? Entonces no se olviden, digástrico y miloioideo por el nervio miloioideo, el genioideo por plexo cervical y el estiloioideo por el nervio facial. ¿Qué hacen estos cuatro cuates? Llevan hacia arriba y hacia adelante la laringe. Participan en la primera etapa de la deglución, en la etapa consciente. ¿Ya? Para que me entiendan. También ayudan en la apertura de la mandíbula. También ayudan en la apertura de la mandíbula. Importante. ¿Ya? Eso es importante porque la mayor parte de ellos ayudan en la apertura de la mandíbula e incluso ayudan en la masticación. ¿Ya? Los infraioideos están debajo del hueso ioides. Ahí ustedes pueden ver los infraioideos. Miren, el primero en el esternoioideo. Fácil, ¿no? De acordarse. El segundo, desde el esternón hasta el cartílago tiroides de la laringe, que se llama esternotiroideo. Y desde el cartílago tiroides de la laringe hasta el hioides, tiroideo. No sé por qué los anatomistas los han separado. Si ustedes los diseccionan bien en el cadáver, en realidad es un solo músculo que se llama esternotiroideo. Pero bueno, los anatomistas son jodidos, ya saben ustedes, los han dividido en dos. El esternotiroideo y el tiroideo. Y el cuarto músculo es el homoioideo. Nace en el borde superior del omóplato y va hasta el hígado. ¿Ok? Todos ellos están inervados por el asa cervical profunda del plexo cervical. Luego les voy a decir cuál es el asa cervical profunda del plexo cervical.
¿Cuál es la función de estos cuates? Llevan hacia abajo la laringe y hacia atrás. Participan en la deglución, en la segunda etapa de la deglución. ¿Listo? Entonces, miren, son fáciles. Supra e infraioideos son muy facilitos, ya saben ustedes. Casi tienen la misma función. Estos elevan la laringe hacia arriba y hacia adelante, aperturan la mandíbula, ayudan en la masticación, participan en la fase 1 de la deglución. Los infraioideos llevan hacia abajo y hacia atrás la laringe, participan en la etapa 2 de la deglución, llevan hacia abajo y hacia atrás la laringe. ¿Okay? Están inervados todos ellos por el asa cervical profunda, rama del plexo cervical. Ya está. Ahí ustedes están viendo los supra y los infraioideos. Miren ustedes, están viendo parte de los supraioideos, ¿no? El miloioideo, vean ustedes, nace en la línea del miloioideo y viene hasta el rafe medio en el piso de la boca. El miloioideo es el verdadero músculo que forma el piso de la boca. Por afuera está reforzado por el vientre anterior del digástrico, ahí están viendo, y por adentro está reforzado por el genioideo. ¿Ok? Por, si les pregunto, ¿cuál es el verdadero piso de la boca? El verdadero piso de la boca forma el miloioideo. ¿Cuál es cómo está reforzado por afuera? Por el digástrico, por el vientre anterior. ¿Cómo está reforzado por adentro? Por el genioideo. ¿Ok? Pensé que estaba grabando, pero me pregunta, ¿quieres grabar? Sí. Ok, ahí entonces hemos visto varios músculos ya, ¿no es cierto? ¿No? Primero hemos visto el esternocleidomastoideo y el trapecio. Ya saben ustedes de dónde a dónde van, el poderoso trapecio. Miren ustedes qué tremendo que es. Hemos visto el esternocleidomastoideo, ambos inervados por el mismo par craneal, 11º par craneal. Hemos visto el cutáneo del cuello, el esternocleidomastoideo y el trapecio superficial. Acabamos de ver los supraioideos y los infraioideos. ¿Ya? Bien. Prevertebrales y laterales profundos. Prevertebrales quiere decir que están delante de la columna vertebral. Los prevertebrales están delante de la columna vertebral y miren ustedes, son 4 en realidad. El número 1 se llama largo de la cabeza. Este largo de la cabeza nace en la apófisis basilar y en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, de las primeras vértebras cervicales. Este número 1, que no es muy largo, se llama largo de la cabeza. El número 2 es más largo, se llama largo del cuello. Miren ustedes, nace en el cuerpo de las vértebras cervicales y primeras torácicas, cuerpo de los cuerpos vertebrales, y sus fibras musculares vienen a las apófisis transversas de las vértebras 3, 4, 5, 6 y creo 7. ¿Ok? ¿Cómo se llama el primero? Se llama largo de la cabeza, el pequeño, ¿ok? Desde la apófisis basilar hasta las apófisis transversas. ¿Cómo se llama el segundo? Largo del cuello, ¿ok? ¿Cómo se llama el tercero? Esta cagadita que ven acá. El tercero se llama el recto anterior de la cabeza, que viene desde la apófisis basilar hasta la apófisis transversa del atlas, ¿ok? Recto, ¿qué hemos dicho que se llama? Recto anterior de la cabeza. Y el otro se llama recto lateral de la cabeza. El recto lateral de la cabeza, desde la apófisis transversa del atlas hasta la porción, hasta la base del occipital. Miren ustedes. ¿Qué hacen? Prevertebrales. Llevan adelante el cuello, lateralizan ipsilateralmente, ayudan a fijar la articulación que hay en el cuello, atlanto occipital, y son músculos que están inervados por el
plexo cervical. ¿Ok? Todos ellos están inervados por el plexo cervical. De nuevo, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Largo de la. ¿Cuál es el segundo? Largo del. ¿Cuál es el tercero? Recto anterior de la cabeza. ¿Cuál es el cuarto? Recto lateral. Si ustedes toman en cuenta así en grupo, se van a orientar muy bien cuando estudien. Háganse el mapa conceptual de esta manera, en grupo. No, no, nadie les va a preguntar, dígame las inserciones del recto lateral del cuello. No, nadie es tan, ningún profesor es tan tonto para preguntar eso. Pero lo que sí les podemos preguntar es cuáles son los músculos prevertebrales. ¿Cuál es la función de los músculos prevertebrales? ¿O cómo están inervados los prevertebrales? En grupo, en conjunto. ¿Ok? Estos músculos, por supuesto, como ustedes están viendo delante de la columna vertebral, son pues profundos, ¿no? Profundos, profundos. Y estos, los hermanitos, miren, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Eh, Son laterales profundos, están debajo del esternocleidomastoideo. Miren dónde nacen, ¿no? A ver, uno, dos, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima apófisis transversas de las vértebras cervicales, desde la 3 hasta la 7. Y se llaman escalenos. El escaleno anterior viene a la primera costilla, el escaleno medio viene a la segunda costilla y el escaleno posterior viene a la segunda costilla. El escaleno anterior y el escaleno medio a la primera costilla y el escaleno posterior a la segunda costilla. ¿Ok? Estos músculos escalenos tienen alguna importancia que enseguida les voy a decir. Están inervados por el plexo cervical. ¿Ok? Y tienen la función de lateralizar. Lateralizan el cuello hacia un lado, hacia otro. Ayudan a rotar el cuello. Son músculos accesorios de la respiración, junto con el esternocleidomastoideo. Los escalenos y el esternocleidomastoideo son músculos accesorios de la respiración. ¿Cuál es la importancia? Algo que no tienen que olvidarse nunca. Delante del escaleno anterior, el escaleno anterior se inserta en la primera costilla en un tubérculo que se llama el tubérculo de Lisfranc o tubérculo del escaleno anterior. Delante del escaleno anterior está la vena subclavia, la vena subclavia, ¿ok? La vena subclavia, no se van a olvidar. Delante del escaleno vamos a encontrar a la vena subclavia, más o menos así, más o menos así. Miren, más o menos así. Vena subclavia, ¿ok? Detrás del escaleno anterior, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, vamos a encontrar a la arteria subclavia. Ahí, miren, ahí en ese espacio, vamos a encontrar la arteria subclavia. ¿Ok? No se van a olvidar nunca eso. Delante del escaleno anterior, la vena subclavia. Detrás del escaleno anterior, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, la arteria subclavia. ¿Por qué es importante este dato? Porque nosotros los médicos tenemos que poner catéteres centrales muchas veces a nuestros pacientes, a los pacientes que tenemos graves. Les colocamos catéteres centrales en la subclavia. Y nosotros tenemos que saber cuál es la posición anatómica de las subclavias, de la vena y de la arteria. ¿Ok? Entonces ya saben ustedes, los escalenos, ¿dónde nace? Apófisis transversas de las vértebras cervicales 3, 4, 5, 6, 7. El escaleno anterior y el escaleno medio vienen a la primera costilla, el escaleno posterior a la segunda costilla. Son músculos que lateralizan el cuello, que rotan lateralmente el cuello, junto con el esternocleidomastoideo, son músculos accesorios de la respiración.
están inervados por el plexo cervical. Listo, muy fácil. Ahí ustedes tienen los prevertebrales. Miren qué imponentes cuando se los muestra cómo son. Ahí están viendo el largo de la cabeza. En el esquema parecían chiquitos, pero no son. El largo de la cabeza. Miren el poderoso largo del cuello. Qué importante, ¿no? El largo del cuello. El recto anterior y el recto lateral de la cabeza son los prevertebrales. ¿Ok? Y miren ustedes los escalenos, ¿no? Ahí están los escalenos, escaleno anterior, medio y escaleno posterior, que prácticamente llenan todo el espacio del cuello prevertebral y lateral. ¿Ok? Importantes, todos estos músculos importantes, flexión, lateralización, etcétera, músculos accesorios de la respiración, los escalenos con el esternocleidomastoideo, en fin, ¿ya? Ahí estamos. Ya saben ustedes cuáles son las ramas del callado de la aorta, ¿pues así? ¿Saben ustedes cuáles son las ramas del callado de la aorta? ¿Saben o no saben cuáles son las ramas? A ver, les voy a hacer un pequeño esquema. Imagínense que nosotros tenemos en este lugar el corazón. Bueno, ahí estoy dibujándoles el corazón. Y el corazón tiene 4 cámaras, ¿no es cierto? Las aurículas y los ventrículos. Esta es la aurícula derecha, esta de acá, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. Ustedes saben que del ventrículo izquierdo nace la aorta. Nace la aorta y la aorta hace una especie de callado, ¿ya? Así, hace una especie de callado, que se llama el callado de la aorta. Y después la aorta se continúa como aorta torácica, aorta descendente. Las primeras ramas de la aorta, las primeras ramas, no se van a equivocar nunca, son las arterias coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que van a ir a irrigar el propio corazón. La coronaria derecha irriga el corazón derecho, la coronaria izquierda el corazón izquierdo. Muchas veces las coronarias se obstruyen por coágulos. Se produce infarto del miocardio. ¿Qué es un infarto? Van a escuchar con mucha frecuencia qué es un infarto. El infarto es la obstrucción de la arteria coronaria, cualquiera de ellas o sus ramas. En su momento les voy a enseñar. Entonces, primeras ramas de la aorta, las coronarias. Luego viene el callado. El callado da 3 ramas. La primera rama del callado se llama tronco arterial, brachiocefálico derecho. Tronco arterial, brachiocefálico derecho, que a la vez se divide en carótida común del lado derecho y arteria subclavia del lado derecho. ¿Ok? Esa es la primera rama del callado. ¿Cómo se llama la primera rama? Tronco arterial brachiocefálico derecho, que a la vez se divide en carótida común derecha y en subclavia derecha. La segunda rama del callado de la aorta es la arteria carótida común izquierda, ¿ok? Esta que estoy dibujando. Y la tercera rama es la arteria subclavia izquierda, ¿ok? Ahí está, la subclavia izquierda. Entonces, ustedes pueden ver en la figura que les estoy mostrando, esta es la arteria carótida común del lado izquierdo y esta es la arteria subclavia izquierda. ¿Están viendo todos? ¿Están viendo todos? Sí, doctor. Ya, Sí, ok. doctor. Muy bien, muy bien. Ya saben entonces cuáles son las 3 ramas del callado de la aorta.
No se van a olvidar, por favor, eso es súper importante. Bien, borro entonces. Entonces, bien, miren ustedes qué pasa entonces. Pasa que las dos carótidas, común derecha y común izquierda, más o menos a nivel de la vértebra cervical 4, se van a dividir en dos ramas. En una rama carótida interna y en una rama que se llama carótida externa. La arteria carótida interna se va a entrar por el conducto carotidio, acuérdense del conducto carotidio en la porción petrosa del temporal, se va a entrar al cerebro, ¿ok? Va a ir a irrigar el cerebro. En el cerebro va a dar la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, la carótida interna. No nos interesa por el momento. La estudiaremos cuando llevemos sistema nervioso. La carótida externa, esta sí, miren, entonces se ha dividido la carótida común a nivel de la vértebra cervical 4 en carótida interna y carótida externa. La carótida externa va a dar ramas. La primera rama se llama tiroidea superior. ¿Ok? Miren, perdón, arteria tiroidea superior. Ahí tienen en el recuadro. La arteria tiroidea superior está yendo hacia la glándula tiroides, pero en su recorrido va a dar algunas ramas importantes, ramas infraioideas, rama laringea superior, va a ir a la laringe, rama cricotiroidea, rama esternocleidomastoidea y ramas glandulares para la glándula tiroidea. La primera rama de la carótida externa se llama tiroidea superior. La segunda rama de la arteria carótida externa se llama arteria lingual. La arteria lingual es una arteria que, como ustedes van a ver en este momento, está yendo hacia la lengua. ¿Ok? Por eso se llama arteria lingual. Va hacia la lengua. Bueno, la tercera arteria se llama la arteria facial. Aquí en esta figura ustedes pueden ver, acá pueden ver la arteria facial, cómo cursa toda la parte oblicua de la cara. Esta es la arteria facial. ¿Ok? Hemos visto la tiroidea superior, hemos visto la arteria lingual, hemos visto la arteria facial. La siguiente rama de la carótida externa es la arteria faríngea ascendente. Ahí ustedes tienen la arteria faríngea ascendente que va a ir a irrigar la faringe. La cuarta rama se llama occipital y la otra se llama auricular posterior. Miren, aquí está la arteria occipital y la otra se llama auricular posterior. Auricular posterior o retroauricular. ¿Ok? Y finalmente las ramas terminales de la carótida externa son dos. La arteria temporal superficial, y la maxilar interna, que ustedes ya la conocen. La arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna que se introduce en la fosa pterigomaxilar. Entonces, bien, ¿cuáles son las ramas de la carótida externa? Creo que yo ya les he enseñado es tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, retroauricular y las ramas terminales son la temporal superficial y además la maxilar interna, maxilar. ¿Ya? Esas son las ramas de la carótida externa. ¿Cuáles son las ramas de la arteria subclavia? Miren, aquí está la rama de la arteria subclavia. Esta es la arteria subclavia del lado derecho y esta es la arteria subclavia izquierda. La primera rama de la arteria subclavia es la arteria torácica interna. Mamaria interna también se llama. Miren, primera rama descendente de la subclavia se llama torácica interna o mamaria interna.
Miren ustedes cómo la arteria torácica interna nace en la subclavia y baja por detrás de los cartílagos costales de todo el tórax, de todas las costillas hasta el abdomen. En el abdomen se van a estomosar con una rama de la arteria aorta abdominal. Muy importante es esta arteria que se llama arteria torácica interna o mamaria interna. Recorre prácticamente todo el tórax y en su trayecto va a dar ramas intercostales, por ejemplo, y va a dar otras ramas dirigidas a otras partes que tenemos en el tórax. ¿Ok? Ahí ustedes tienen ramas mediastínicas, ramas tímicas, ramas pericardiofrénicas, ramas mamarias para la glándula mamaria, ramas intercostales, ramas musculofrénicas y finalmente la epigástrica superior. O sea, esta arteria que ustedes ven acá, la arteria torácica interna o mamaria interna, es una arteria muy importante porque da muchas ramas en el tórax. Primera rama descendente. La primera rama ascendente de la subclavia se llama vertebral. Miren la arteria vertebral cómo atraviesa todos los agujeros transversos de las vértebras cervicales. ¿Ok? Ahí están los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Cuando llega al atlas, se acomoda en el surco de la arteria vertebral en el atlas, penetra el agujero magnum, penetra el agujero magnum y por dentro del agujero magnum, por dentro del agujero magnum, va a dar una arteria que se llama la arteria basilar. Miren, más o menos el agujero magnum está a esa altura. A esa altura está el agujero magnum. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cómo las dos arterias vertebrales entran por el agujero magnum y en el canal basilar de la porción basilar del occipital va a dar la arteria basilar. La arteria basilar luego va a ir a irrigar la parte posterior del encéfalo. Una arteria muy importante. Pero además las arterias vertebrales, miren ustedes cómo van a dar arterias medulares. Arterias medulares que van a venir a irrigar, la médula espinal. Qué importante esta arteria, realmente, la arteria vertebral, mis respetos. Es la primera rama ascendente de la subclavia. Miren ustedes. Asciende por todos los agujeros transversos. En el atlas se coloca en el surco de la arteria de la arteria vertebral. Atraviesa el agujero magnum, se unen las dos arterias y dan la arteria basilar. Esta arteria basilar va a irrigar, se va a dividir en ramas que van a irrigar la parte posterior del encéfalo. Antes de unirse y de formar la arteria basilar, estas arterias van a dar las arterias medulares para la médula espinal. Qué interesante. Entonces, bien, ahí ustedes tienen la primera rama descendente de la subclavia, la primera rama ascendente de la subclavia, pero además la arteria subclavia va a dar otras dos ramas. Uno es el tronco tirocervical y otro es el tronco costocervical. ¿Ok? Aquí están viendo el tronco tirocervical. Este es el tronco tirocervical que se va a dividir en varias ramas. Una es la arteria tiroidea inferior, la cervical ascendente, la transversa del cuello, en fin, ¿ya? La supraescapular, todas ellas son ramas del tronco tirocervical. Y un poco más afuerita está el tronco costocervical. El tronco costocervical. En resumen, la arteria subclavia y la arteria carótida externa que están en el cuello dan estas ramas que son muy importantes en el cuello. Tienen que aprenderlas, por favor, y de memoria. Son fáciles porque ustedes tienen los esquemas en el libro. Estoy viendo el Prometheus, el tomo 2. En el cuello tenemos tres venas.
esta es la vena yugular interna, ¿sí? Esta es la vena yugular anterior y esta es la vena yugular externa. Si les muestro una figura anterior, miren, vena yugular anterior, vena yugular interna, la más poderosa, ¿no? Vena yugular externa por fuera, vena yugular anterior por adentro, en el medio, ¿ok? Todas las venas de la cabeza, de la parte externa y de la parte interna de la cabeza, drenan a las venas yugulares, desembocan, mejor dicho, en las venas yugulares. La mayor parte de ellas en la yugular interna. Pero hay otras que desembocan en la yugular externa, pero hay otras que desembocan en la yugular anterior. Pero tengan en cuenta esto, la más importante es la yugular interna. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, hay tres venas en el cuello. Miren la yugular anterior, los dos lados, yugular anterior. Cómo con la yugular externa va a desembocar en la vena subclavia. La vena yugular anterior cruza a la vena yugular interna, se une a la vena yugular externa y desemboca en la vena subclavia. ¿Ok? En este lado igual. La vena yugular anterior cruza la vena yugular interna, se une a la vena yugular externa y desemboca en la vena subclavia. Vena yugular anterior y vena yugular externa desembocan en la vena subclavia. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Miren lo que está pasando aquí. Las dos venas, la vena yugular, la vena yugular interna y la vena subclavia se van a unir así. Miren, esta es la vena yugular interna por un lado. Se está uniendo a la vena subclavia. Enseguida voy a dibujar. Ahí se está uniendo a la vena subclavia en el lado derecho. ¿Ok? Así se están uniendo. Y aquí está la otra vena yugular interna del lado izquierdo. Se está uniendo a la vena subclavia en el lado izquierdo. ¿Ok? Esta es la vena subclavia izquierda. ¿Ok? Miren ustedes. No se olviden que la vena yugular externa y la vena yugular anterior han desembocado en la subclavia. Entonces la subclavia se une con la yugular interna y va a dar esta vena que se llama vena brachiocefálica derecha. Y esta otra vena que se llama vena brachiocefálica izquierda. Ambas venas brachiocefálicas derecha e izquierda se unen y forman la poderosa vena cava superior. La poderosa vena cava superior. ¿Dónde desemboca la poderosa vena cava superior? En el atrio derecho, junto con la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, miren, la irrigación venosa, ustedes saben que las venas están llevando sangre venosa al corazón. ¿Y cómo van a llevar la sangre venosa al corazón? A través de tres venas en la cabeza y en el cuello. ¿Cuáles son esas tres venas? La yugular interna, la yugular anterior y la yugular externa. ¿Ok? Ya saben qué hacen la yugular externa y la yugular anterior. Desembocan en la vena subclavia. Ya saben que la vena subclavia se une con la vena yugular interna y dan la vena brachiocefálica derecha, brachiocefálica izquierda. Las dos venas brachiocefálicas se unen y forman la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha, en el atrio derecho. ¿Ok? Y de esta manera se produce el retorno venoso hacia el corazón de la sangre venosa. Entonces, ¿son importantes estas venas en el cuello? Claro, ustedes se imaginan que sí. Ahí ustedes tienen las venas. Perdón. ¿Son importantes estas arterias en el cuello? La carótida externa, la subclavia y sus diferentes ramas. Claro que sí. Ustedes imaginan que sí. Son importantes. ¿No es así? Bien.
Para terminar, en el cuello también tenemos ganglios. Hay 3 sistemas de vasos linfáticos en el cuello. No, hasta ahí me voy a quedar. Lo que quiero es que repasen primero los músculos del cuello que hemos ido viendo, repasen la parte arterial y la parte venosa. Hasta ahí nomás quiero. La siguiente clase les voy a hablar del sistema linfático y de los grupos ganglionares que hay en el cuello, pero además les tengo que explicar qué significa eso. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Todo clarísimo, doctor. Ya chicos, creo que he grabado parte de la clase, se los voy a mandar después al WhatsApp, ¿ok? De los 2 grupos. Nos vemos la siguiente clase, ya se las voy a estar programando y les mando. Gusto de verlos, chao chicos. Hasta luego, doctor.